Muy buenos días a nuestros amables oyentes, señor, señora, señorita, jóvenes y niños que nos escuchan hoy sábado 18 de octubre. Este es tu programa Salud para Todos, aquí en vivo en los 91.1 de la FM Radio San Borja. Porque ya sabes, más vale prevenir que medicar. Nuestro invitado que ya se encuentra en cabina es el doctor José Carlos Revilla López, oncólogo clínico. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros para hablar sobre este importante tema, ¿no? Y tan delicado. Correcto. Muy buenos días, Rocío. Muy buenos días a todos los radioescuchas y a todos los vecinos de esta urbe metropolitana. Precisamente estábamos conversando respecto al Perú contra el cáncer esta semana. ¿Cuáles son las principales dolencias o a dónde ataca el cáncer en nuestro país? ¿Cuáles son los índices? Las principales neoplasias que tenemos en Perú, a la cabeza está cáncer gástrico, ¿correcto? Y en mujeres, en hombres y mujeres está cáncer gástrico a la cabeza, en mujeres principalmente cáncer de cuello uterino y en varones a la cabeza probablemente cáncer de próstata ahí, ¿no? Pero otra de las neoplasias que está entre las 4 grandes ligas en Perú es cáncer de hígado. Lamentablemente, una enfermedad muy prevenible, pero que se lleva a muchos de nuestros compatriotas. Al año, Rocío, te comento, en Perú se diagnostican aproximadamente 45.000 casos nuevos de cáncer en todo el Perú. 45.000 cáncer, y sobre todo en el tema de cáncer de estómago. Usted me estaba comentando que está ligado a la pobreza. ¿Por qué? Definitivamente, cáncer de gástrico tiene una relación muy particular. Está relacionado con variables que tienen que ver con calidad de vida del sujeto, ¿no? Es decir, salubridad, acceso de la gente a conservación de alimentos, electricidad, a agua potable y a desagüe. Entonces, en los departamentos que tenemos más altos índices de pobreza o menores índices de desarrollo humano, Apurímac, Junín, Amazonas, ahí tenemos las más altas tasas de cáncer gástrico. Y hay una relación muy interesante que la demostraron algunos colombianos mucho tiempo atrás. La cantidad de cáncer gástrico en una población se relaciona directamente con la cantidad de refrigeradoras que tú tienes en la zona. Entonces sí hay una relación directa, es decir, la carne que está en cierto grado de mal almacenamiento, de mal conservación y que está en cierto grado de putrefacción, tiene ciertas variables carcinógenas, ¿no? Holanda, por ejemplo, en el año 1960, 1970 resolvió su tema de cáncer gástrico. ¿Cómo? Regalando refrigeradoras a toda su población, ¿no? Vaya, entonces, qué interesante, doctor. Y me comentaba usted que la gente pues acostumbra a echarle sal a la carne para conservarla y eso también afecta al estómago. La comen en realidad ya descompuesta totalmente, ¿no? Claro, estadísticamente lo que se ha encontrado es que la relación para cáncer gástrico es con sal. Entonces le han echado la culpa a la sal, a la pobre sal por todo lado, pero en realidad personalmente y algunos grupos de médicos creemos que en realidad la sal es el intermediario en realidad ahí, ¿no? Porque el poblador, ¿por qué le echa sal al pescado? ¿Por qué le echa sal a la carne salada? ¿Por qué? Porque no tiene un frigidero y se ha inventado la forma de conservar su carne para evitar que se pudra con sal. Recuerda que la sal quita el agua a los alimentos, los deshidrata y por lo tanto las bacterias no la pudren o la pudren menos en todo caso. Entonces el paciente, los sujetos de la sierra de nuestro país, de la selva o de Piura en el norte del Perú, conservan así y cuando se migran a las ciudades principales se migran con sus costumbres, carne salada, pescado salado, correcto. Muchos de ellos a veces ya no quieren comprar ni frigider porque tienen esta forma. Entonces la sal es la variable ahí que participa en esta asociación estadística con cáncer gástrico, pero detrás de la sal está el por qué usa la sal la gente, es decir, un pobre acceso a sistemas de electrificación, salubridad, agua potable, ¿no? Esa es la causa real de cáncer gástrico. Para aquellos que quieran participar en el programa pueden llamarnos al 641-2007, 641-2007. Estamos conversando con el doctor José Carlos Revilla López, él es oncólogo clínico. Doctor, también mencionó el cáncer de hígado. ¿Por qué se produce el cáncer de hígado?
Ahí sí es un jalón de orejas para todos los profesionales de salud y para nuestras autoridades, ¿no? Lamentablemente, me parece que hace como 30 años descubrieron la relación directa entre cáncer de hígado y un virus, y los virus, ¿no? Principalmente el virus de la hepatitis B. Correcto. Y para este virus ya tenemos una vacuna hace mucho tiempo. Probablemente sea el primer cáncer que tuvo una relación y una estrategia tan fácil de prevenir su desarrollo con una vacuna. La tenemos. Hace como 5 o 7 años, si no me equivoco más, el Perú tomó la decisión de vacunar a toda su población desde muy pequeños para este virus. Pero todavía las tasas de cobertura a nivel nacional son muy bajas, 10, 12% me parece. Y hay departamentos en donde el cáncer de hígado arrasa, por ejemplo, poblaciones indígenas en la selva del Perú. Hace unos años mostraba en algunos programas de televisión dominicales cómo la gente muere por cáncer de hígado, como si fuera en las guerras, ¿no? 3, 4 por familia, 5 por familia, el vecino del frente, todos. Cáncer de hígado en realidad es una enfermedad muy prevenible, con una simple vacuna, pero todavía no logramos tener esa solución y lamentablemente está entre las 3 primeras causas de mortalidad a nivel nacional, ¿no? Si bien es cierto, el tema de salubridad es importante para el desarrollo del cáncer estomacal, del cáncer de estómago o del cáncer gástrico, el cáncer de hígado, ¿por qué se da? ¿Por qué se produce? Hay varias variables ahí en realidad, ¿no? Una de las causas del cáncer de hígado están asociados a virus, hepatitis B o hepatitis C, que a la larga, la cronicidad de la enfermedad, 5, 7 años, 10 años de cronicidad desencadenan transformaciones hacia cáncer. Pero también tenemos el otro grupo de pacientes cirróticos, ¿no? Los pacientes cirróticos por alcohol, que dentro de su evolución natural desarrollan cáncer ahí. También hay otras variables, intoxicaciones por hongos, correcto, pero en esta realidad probablemente el problema que tenemos, el problema de salud pública que tenemos es hepatitis B y cáncer de hígado. ¿La hepatitis B cómo se contagia? La hepatitis B es una enfermedad mucho más fácil de contagiarse que el SIDA, ¿no? Digamos, algunos aseguran que tiene entre 10 a 15 veces más fácil de contagiarse en una relación sexual con hepatitis B que con SIDA, ¿correcto? Es decir, se contagian por relaciones sexuales, intercambio de fluidos, no tanto intercambio de fluidos, intercambio de sangre, ¿correcto? Intercambio de sangre, relaciones sexuales, procedimientos odontológicos realizados en un odontólogo que no tiene un buen esterilizador, ¿no? Así encontramos a veces a ancianitos de 70 años y su esposa le dice, me han dicho que te han contagiado de hepatitis B, me has sacado la vuelta. Pobre viejito, 70 años, ha sido fiel toda su vida, pero fue a su odontólogo que no tenía un esterilizador apropiado y fue contagiado por esa vía por un cáncer de hígado, ¿no? Que al final terminó en cáncer de hígado. Doctor, y en el caso de las mujeres tenemos cáncer al cuello uterino y cáncer de mama. Sí, las principales neoplasias, el principal problema de salud pública que tenemos en Perú no es tanto cáncer de mama, el principal problema que tenemos es cáncer de cuello uterino. Y para cáncer de cuello uterino ya tenemos la solución, en el mundo ya tenemos la solución, es la vacuna para el virus del papiloma humano y el screening, la búsqueda de la paciente a través de Papá Nicolau. El problema que tenemos ahí, las bajas tasas de cobertura, o sea, digamos, del 100% de la población que anualmente debería hacerse el Papá Nicolau, estamos llegando a 10, 12% nada más. Hay mujeres en donde nunca en su vida se han hecho un Papá Nicolau, correcto, y las tasas de vacunación para virus del papiloma humano todavía son bajas, y ahí la decisión del Estado ha sido muy sólida, hace 3 o 2 años probablemente. El Estado tomó la decisión de comprar la vacuna para incorporarla en sus programas de vacunación, y al estar la niña vacunada para el virus del papiloma humano, nunca va a ingresar este virus a su cuerpo o va a ser eliminado rápidamente, y por lo tanto la niña nunca va a desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces lo que sabemos es que este virus convive con nosotros desde épocas antiguas, cuando vivíamos animales prehumanos en las selvas africanas. Ya este virus convivía con nosotros. Se transmite principalmente a veces durante el parto, el canal del parto se transmite, correcto, y luego al inicio de las relaciones sexuales, de tipo orales, correcto, y en todos los tipos de relaciones sexuales, relación anal oral, vaginal oral, coitales, también se transmite. Entonces, ¿en qué momento se transmitió?
No lo sabemos en realidad, pero no tiene ningún sentido y creo que no se debería achacar ahí el problema al esposo o a la esposa. No hay razón. Claro, para porque hacer se eso, relaciona con la promiscuidad, debido al que el 95% de cáncer de cuello uterino es producto del virus de papiloma humano, correcto, ¿no? sí es cierto, ¿no? Estadísticamente lo que se ha demostrado, aquella mujer que tiene más de 10, que ha tenido más de 10 parejas sexuales en su vida, tiene definitivamente más riesgo de tener un cáncer de cuello uterino, ¿no? Eso es estadísticamente demostrado también. Obviamente hay métodos más completos que el simple Papá Nicolau, ¿correcto? Como es la colposcopía, que te puede detectar con mayor sensibilidad, con mayor precisión el cáncer de cuello uterino. El tema de la colposcopía es que requieres un equipo que es un poco caro, alrededor de $3,000 probablemente, y un profesional que necesita un entrenamiento diferente y una infraestructura diferente. Entonces eso es lo que hace complicado tener colposcopios en todo el Perú. Sería ideal, sería lo soñado, pero no es esa la realidad. Entonces probablemente una de las causas por la que Trujillo tiene mucho cáncer de cuello uterino es porque sus profesionales están trabajando duro y están diagnosticando lo que deben diagnosticar. Tenemos una llamadita, doctor. Póngase los audífonos. Aló, muy buenos días. Gracias por comunicarse con nosotros. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Rebeca me llamo. Rebeca, adelante con tu consulta. Doctor, quería hacer una consulta en el sentido de que qué síntomas o algunos signos que me permitan darme cuenta que puedo tener algún problema, pues, y de repente más adelante desencadenar en un cáncer de cuello uterino, ¿no? Por ejemplo, pueden ser los dolores cuando menstruales, fuertes. ¿Puede ser algún signo? No sé muy bien cómo podríamos pensar o hacer sospechar de este problema. ¿Qué edad tienes, Rebeca? 35 años. Gracias por la consulta. Adelante. Muy buena pregunta, Rebeca. Entonces, la pregunta en concreto de Rebeca ha sido ¿cómo se manifiesta el cáncer del cuello uterino? Claro. Y la manifestación es su enfermedad, es una manifestaciones eminentemente locorregionales, locales, en el cuello uterino, en la vulva, en la vagina de una mujer, principalmente centrados en sangrado vaginal fuera de su ciclo menstrual, sangrado poscoital, es decir, después de sus relaciones sexuales sangra o le duele mucho, ¿correcto? Empieza a tener secreciones muy malolientes, de un olor muy intenso, a carne malograda, ¿correcto? Y a veces algún grupo de mujeres empieza a tener ya dolores muy intensos, pélvicos, no los dolores menstruales que manifiesta Rebeca. Esos dolores que manifiesta son por el ciclo menstrual. Los dolores por cáncer de cuello uterino son dolores muy intensos a nivel de la región de las caderas, digamos, muy profundos. Y algunos pacientes ya empiezan a tener cuadros de hinchazones muy severas de las piernas que desencadenados a partir de que el tumor uterino ha obstruido la vía urinaria y el paciente ya no puede orinar. Entonces esos son los síntomas principalmente con los que una mujer se va a enfrentar en un cáncer de cuello uterino. Pero esos son síntomas cuando ya está avanzado, porque al comienzo no da síntomas, ¿no, doctor? Definitivamente. Es por eso los exámenes de Papa Nicolau anualmente, a partir de que la mujer ha iniciado sus relaciones sexuales, ya debe tener por lo menos un Papa Nicolau inicial, pero la enfermedad se inicia principalmente alrededor de los 35 años, ¿no? Pero como regla general, mujer que ya tiene relaciones sexuales debe tener un Papa Nicolau. Doctor, algunas mujeres en CISOL se ha visto que se hacen el Papa Nicolau y no van a recoger sus resultados. Piensan que casi el 50% no va a recoger los resultados y piensan que con solo hacerse el Papa Nicolau ya cumplieron. Correcto, es cierto, ¿no? El promedio a nivel nacional de demora en el recojo del Papá Nicolau es 2.5 meses de demora, o de entrega del servicio de salud que ya tiene resultado para que le entregue a la señora, demora 2.5 meses como promedio a nivel nacional. Eso se está mejorando, hay iniciativas muy interesantes de Plan Esperanza y del Ministerio de Salud, en donde a través de softwares, ya estamos en el mundo de la informática, han sido protocolos ya iniciados en Arequipa, en donde el tiempo se ha reducido a 7 días, inclusive se han interconectado al mensaje de texto, ¿no? Inmediatamente tienes el resultado positivo, le comunicas por mensaje de texto a su mujer, a la paciente, ¿no? Y en el Callao ya es uno de los, localmente, ya el Lima es uno de los primeros lugares donde se va a iniciar probablemente este protocolo que ya ha sido probado en Arequipa, ¿no? Y otro de los temas es el machismo, doctor. Hay muchos varones que comentan que los médicos, los profesionales de salud, ginecólogos, tienen que ser
mujeres. Debe haber más ginecólogas mujeres, porque no quieren que toquen un ginecólogo no quiere que toque a su mujer. Sí, definitivamente la barrera cultural es muy importante, ¿no? En poblaciones de habla, de quechua hablantes o aymara hablantes o todos los dialectos que tenemos en la selva, sí, pues la barrera es muy, muy fuerte. Y aquí, ¿no?, en la costa también. Buscan que las mujeres sean ginecólogas, ¿no? Si no, no la dejan analizarse. Ese es el rol. Una preocupación. Ese es el rol que tenemos los profesionales de la salud y los medios de comunicación, de tratar de vencer estos mitos, ¿no? No hay ningún problema que una mujer sea examinada por un varón o por una mujer, y no va a pasarle absolutamente a la mujer por ser examinada en su ciudad natal, en su pueblo natal, por un médico que la va a evaluar. Y por último, él también la puede acompañar al examen, supuesto, ¿no? A veces hacemos eso. Él debe acompañar al examen y también tener una persona, una enfermera, en el momento Esas son medidas del de examen, protección, ¿no? Sí, siempre, Rocío, es muy importante brindarle seguridad y tranquilidad a la paciente, ¿no? Entonces, a veces utilizamos esta estrategia, permitimos que el esposo entre, y siempre estamos acompañados de otro profesional de la salud, una técnica de enfermería, una enfermera, que te brinda la tranquilidad y la seguridad para que todo sea realizado de manera adecuada, ¿no? Doctor, otra consulta, ¿el virus de papiloma humano puede tenerlo la mujer y desarrolla necesariamente en cáncer? ¿O cómo elimina ese virus si lo advierte en un Papá Nicolau? El cuerpo, de manera genial, logra eliminar el virus del papiloma humano en sus etapas iniciales de infección, ¿correcto? El hombre es el que lo porta, a veces tiene más cantidad del punto de vista de portar el virus, pero menos sintomatología, ¿no? La mujer es la que tiene más sintomatología. En el hombre causa otros tipos de cáncer el papiloma humano. Hay cáncer de pene asociado a papiloma humano, cáncer de ano asociado a papiloma humano, cáncer de cabeza y cuello asociado a virus del papiloma humano. Entonces, el hombre sufre de otras cosas, es el que tiene menos sintomatología local, pero la mujer es la que el problema más grande que tenemos por el papiloma humano es en cáncer. Apenas lo advierten a este virus, hay un control ya más continuo a la mujer hasta que elimine el virus, porque se elimina, me dice usted. Sí, el cuerpo lo elimina, tal es así que en los primeros estadios de lesiones premalignas, los que llamamos displasia leve, el cuerpo lo elimina, 90% de ellos son eliminados y retorna el epitelio, la mucosa, las células del cuello uterino retornan a su normalidad de manera automática, ¿no? El cuerpo lo elimina. Pero pese a que ya la mujer ha eliminado este virus, el hombre sigue teniendo el virus, él no se ha tratado. Ellos también deben ir a chequearse cada año. En realidad él debe chequearse como un chequeo preventivo oncológico rutinario. Un hombre de 50 años debe tener una evaluación de todo su anatomía en general, pero no hay una prueba para él. Lo que sí está determinado ya en el mercado, y tenemos muchas pruebas al respecto, es para saber, hay 100 tipos de virus del papiloma humano, pero solo 4 de ellos son los malos. Hay pruebas ya en el mercado para saber si yo, mujer, tengo el virus del papiloma malo, el que produce el cáncer, o los otros. Entonces, si yo sé que ya tengo los virus de alto riesgo para cáncer, mi seguimiento es diferente. Conversaré con mi ginecólogo oncólogo, con mi oncólogo para que me orienten cómo va a ser mi seguimiento, porque tengo el virus del papiloma humano de alto riesgo para cáncer. Pero lamentablemente no tenemos ningún antirretroviral o virales o antibióticos llamados así generalmente, pero para eliminar estos agentes, ¿no? No los tenemos. Correcto. Doctor, ahora vamos a pasar al tema de cáncer de próstata. ¿Por qué se produce un cáncer de próstata? Cáncer de próstata es un problema. Nosotros a veces decimos son una de las grandes ligas que tenemos en el mundo. ¿A partir de qué edad los hombres deben preocuparse por la próstata? Bueno, la prevención para cáncer de próstata y el diagnóstico temprano se inicia alrededor de los 50 años. Todo hombre arriba de 50 años debe ser sometido a una evaluación por próstata de manera anual. Y esta evaluación de próstata incluye dos parámetros, dos pruebas. Uno es el tacto rectal, es decir, el examen digital del recto con la mano del médico, ¿correcto? Y la segunda parte es una prueba en sangre que te permite dosar una sustancia que el cáncer, cuando se activa, la eleva, nosotros lo llamamos antígeno prostático específico. Estas dos pruebas en conjunto siempre se debe hacer un varón de 50 años y la fusión de las dos permite detectar de manera más temprana esta enfermedad muy dramática en su evolución para un varón, ¿no? ¿Los síntomas? ¿Presenta síntomas?
Inicialmente el cáncer de próstata está centrado, más o menos el 30% de los pacientes son asintomáticos, correcto, en estadios tempranos donde el cáncer está localizado en la próstata, la enfermedad es eminentemente asintomática, pero a medida que el tumor va creciendo, el paciente empieza a tener síntomas obstructivos bajos, es decir, el paciente empieza a invertir su ritmo urinario, se empieza a orinar más en la noche que en el día, ve disminuido su chorro urinario, empieza a gotearse los pantalones, tiene que presionarse la barriga para que pueda salir la orina porque está obstruido el caño, en términos más concretos, y cuando la enfermedad sigue avanzando y va diseminándose un poco, da mucho dolor de hueso, ¿no? Se confunde mucho la lumbalgia mecánica, el dolor de espalda baja en un paciente, por común y corriente se puede confundir con una metástasis al hueso por cáncer de próstata, y la metástasis al hueso son el lugar más preferido por esta enfermedad en su diseminación, ¿no? Antes de continuar, vamos a dar pase a la secuencia Cuidando tu Salud con la presidenta del CISOL, la doctora Sarela Solís. Adelante, doctora, con la información que nos trae para esta semana. Muy buenos días. Buenos días, Rocío. Hoy hablaremos sobre el cáncer de mama, que debido a la alta incidencia de casos es necesario conocer la verdad sobre ciertos mitos respecto a esta enfermedad, que cada año reporta de 4.000 a 5.000 nuevos casos en Lima. El cáncer de mama se puede presentar en forma silenciosa y no evidencia síntomas hasta la etapa avanzada, por lo que es importante realizarse el autoexamen de mamas en forma mensual, un examen clínico una vez al mes y una mamografía anual a partir de los 40 años. La mayoría de las bolitas que aparecen en los senos no son cancerosas, por lo que se recomienda acudir al especialista para, a través de un examen clínico, descartar si es maligno. Asimismo, queda descartado que el riesgo de cáncer de mama sea mayor en las mujeres con senos grandes o por el uso de corpiños con aro o dormir con el corpiño puesto. Tampoco está probado que el uso de anticonceptivos produzca este tipo de cáncer, aunque se habla de un riesgo cuando se usa en forma continua por más de 5 años. Lo que sí es una tendencia es que el riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta con la edad. La mayor incidencia está entre los 45 y 55 años. El factor hereditario generalmente se presenta en pacientes que tienen 2 o más familiares directos, madre, hermana, abuela e hija, que hayan tenido cáncer de mama, independientemente que sea de la línea materno-paterna. Una mujer debe realizarse chequeos incluso desde la edad en que menstrua, a través de un autoexamen, tocándose los senos para identificar la aparición de alguna tumoración, y esto lo puede realizar en el momento del baño diario. El examen clínico se puede hacer desde los 25 años o desde que tenga actividad sexual, y la mamografía desde los 40 años. En el marco del Día Internacional del Cáncer de Mama, este 19 de octubre, y en la semana Perú contra el Cáncer, CISOL realizó una serie de charlas informativas y exámenes de despistaje a bajo costo en los diversos establecimientos de la red metropolitana, con el fin de sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana de estos casos. Recuerde que detectar las enfermedades en forma precoz son mucho más fáciles de tratar y pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, comience hoy y tome la decisión de prestar más atención a su salud. Hágalo por su familia. Conmigo será hasta la próxima semana. Agradecemos a la doctora Sarela Solís. Precisamente ella ha hablado del cáncer de mama y la detección precoz es importante. A partir de los 40 años, las mujeres tienen que someterse a una mamografía anual, ¿no? Correcto, una mamografía anual. A partir de esa edad es importantísimo y
y lamentablemente hay el número de mamografías que realizamos anualmente. Te doy unos números para que tengas claro, ¿no? El Perú necesita más o menos hacerse, para un poco contener esta enfermedad, 460.000 mamografías al año en Perú. Actualmente se hacen en Perú, en el sistema público, aproximadamente 23.000, 24.000 mamografías. Es bastante bajo. Mucho bajo, ¿no? Definitivamente. Seguimos ahora en el tema de cáncer de próstata. Hablamos de los factores de riesgo y el tratamiento, doctor. Los factores de riesgo están centrados principalmente en la edad, ¿correcto? En la etnia, en el color en la etnia, principalmente las etnias morenas, las etnias afroamericanas, afrodescendientes, tienen un riesgo incrementado. Y la otra variable importantísima está centrado en el antecedente hereditario, ¿no? Si tengo un papá, un hermano con cáncer de próstata, mi riesgo para desarrollar cáncer de próstata está 2 a 3 veces incrementado. Si tengo más de 2 miembros de mi familia con cáncer de próstata, tengo 7 veces más riesgo que una persona normal. Esos son los principales factores de riesgo. ¿Y el estilo de vida, las relaciones sexuales influyen? ¿La cantidad de hijos influye? No, ese es un mito que sí tienen muchos pacientes en relación a la relación sexual, que si tienen más relaciones tienen menos enfermedad de próstata. No hay nada ahí probado sobre eso. El número de hijos tampoco, pero el estilo de vida sí, ¿no? Definitivamente la alimentación rica en grasas, en comida chatarra, sí tiene una variable secundaria en cáncer de próstata, el tabaco también, pero las variables principales van hacia otro lado, ¿no? Y el tratamiento. En relación al tratamiento, claro, Rocío, ¿no? En relación al tratamiento, uno lo puede dividir el cáncer de próstata en 2 escenarios. Escenario temprano, digamos, donde la enfermedad está contenida en la pelvis del paciente, y la enfermedad diseminada, en donde el cáncer de próstata ya dio raíces a otros órganos, ¿no? Entonces, en la enfermedad localizada, el tratamiento es curativo, y es curativo con herramientas centradas en la cirugía, la prostatectomía, el sacar el órgano, correcto, cura al paciente. Pero esta cirugía debe cumplir varias características. Debe sacar la próstata y los ganglios en su gran mayoría, correcto. Y la otra opción, herramienta que tenemos ahí en este escenario para curar al paciente es la radioterapia. Entonces, cuando la enfermedad ya está diseminada, cuando la enfermedad ya dio una raíz al hueso o algunos ganglios fuera de la pelvis, correcto. Entonces ahí lamentablemente ya no podemos curar al paciente, correcto. Simplemente podemos alargar la vida del paciente. Y acá en Perú, el 80% de los pacientes que uno recibe en el consultorio lamentablemente están en este escenario. Ahí el típico paciente que vemos es un señor de 60 o 70 años que viene con un PSA que para nosotros son valores normales menor de 4. Este paciente viene con 5.000 de PSA. Tiene metástasis en todos sus huesos. Entonces, en ese escenario hay buenas noticias también para este grupo de pacientes. Hay una serie de fármacos, desde tabletas hasta quimioterapias, que son medicinas en la vena, que han logrado controlar esta enfermedad. En los últimos congresos importantes que ha habido en el mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos, las vedettes de los congresos han sido estas opciones de tratamiento para estos pacientes. Entonces hay que estar tranquilos, hay que recurrir al médico para que él encuentre la mejor opción terapéutica ahí, pero generalmente empezamos si uno tiene que elegir una terapéutica, generalmente empezamos por bloquear la sustancia, el combustible que hace crecer al cáncer de próstata, ¿no? Generalmente y siempre es la testosterona. La testosterona es la hormona de la masculinidad, ¿no? La que te da la voz gruesa, el pelo más corto, la musculatura. Esa es la hormona testosterona en el varón. Esta hormona es el combustible del cáncer de próstata. Y en las fases avanzadas de la enfermedad uno tiene que cortarla, evitar que se aumente. Entonces tenemos muchas drogas ahí. Nosotros los conocemos de manera global como hormonoterapia, que son tabletas. Y el paciente responde muy bien por un promedio de 2 a 3 años a estas tabletas. Lamentablemente deja de responder y uno entra en una segunda línea con otras tabletas que tienen un poder mucho más profundo para eliminar este combustible, pero irremediablemente también va a pasar lo que tú estás sospechando, irremediablemente progresa el paciente y entra en quimioterapia. Como promedio, más o menos, en promedio, estos pacientes que tienen enfermedad avanzada, en promedio deben estar viviendo alrededor de 4 años. Hasta unas décadas atrás o 2 décadas atrás, estos pacientes vivían menos tiempo todavía. Y acá es importante desmitificar un tema. Siempre a mí me han formado, yo soy de San Marcos, y me formaron explicándome que cáncer de próstata no mata al paciente, mata otras cosas, pero no cáncer de próstata. Y no es tan cierto. Depende un poco de la edad, ¿no? Si yo tengo un cáncer de próstata que se desarrolla en una gente menor de 60 años,
Entonces es un cáncer de próstata mucho más agresivo, letal para el paciente. Pero si tengo un cáncer de próstata arriba de los 85 años, probablemente sea un cáncer de próstata más indolente, más inocuo. Entonces, este mito de que el cáncer de próstata no mata o no altera la vida del paciente es en realidad muy débil, ¿no? Estamos hablando ya ahora de los efectos secundarios, doctor. Eso es lo que más temen los varones, los efectos secundarios. Sí, como te decía al inicio, el cáncer de próstata uno lo divide en dos grupos, ¿no? El localizado, el que está intrapélvico, donde yo todavía lo puedo curar al paciente, y el escenario donde el paciente ya tiene una enfermedad avanzada, y ahí tengo otras opciones terapéuticas. En donde hay más problema para convencer al paciente de someterse a cirugías es en el estadio localizado, cuando el paciente tiene opción curativa. ¿Por qué? Porque lamentablemente las opciones terapéuticas para yo curarlo, ¿correcto?, generan efectos adversos. Es decir, cuando yo saco la próstata, lamentablemente sobre la próstata viajan los nervios, las vías que permiten la erección del pene, ¿correcto? Y dentro de la próstata pasa la vía urinaria. Entonces, cuando yo saco la próstata voy a generar dos problemas en diferente medida, ¿correcto? La incontinencia urinaria, ¿correcto? Y la impotencia. Entonces, el médico, hay diferentes técnicas, diferentes habilidades para conservar esto, pero lo que sabemos un poco es cierto es que algunas de estas complicaciones son más frecuentes en cirugía y menos frecuentes con radioterapia. Entonces, a veces los médicos discutimos con el paciente de acuerdo a las expectativas de él. Si él tiene 50 años, recién se ha casado y todo, uno puede optar por curarlo con una técnica de repente con menos efectos adversos, que es la radioterapia. Entonces, pero... ¿Y da buenos resultados la radioterapia? Sí, la opción curativa se mantiene muy similar a la cirugía, ¿correcto? Pero en radioterapia es importante, y recordarlo, no tanto el radioterapeuta a veces, es más importante la máquina, ¿no? O sea, las máquinas deben ser tan potentes que deben alcanzar dosis de esterilización. Entonces esas dosis a veces son muy bajas en máquinas que tenemos en el mercado o a nivel de provincias, y eso es un problema porque le doy radioterapia y le estoy dando dosis subóptimas de tratamiento. Entonces estas dos estrategias tienen efectos adversos, no al 100% de pacientes, y mucho no es cierto, alrededor menos del 20% de pacientes, pero también hay técnicas para mejorar esos efectos adversos, y el urólogo o el urólogo-oncólogo discutirán con el paciente estas opciones para mejorarlo, ¿no? Y en los estadios avanzados, cuando ya no puedo curar al paciente, también los tratamientos tienen efectos adversos, pero son menores, ¿no? El gran grupo de pacientes en estadios avanzados recibe hormonoterapia, es decir, tabletas que intentan cortar el alimento, el combustible con la que se enciende el fuego en el cáncer de próstata, ¿no?, que es la testosterona. Estas tabletas tienen efectos adversos secundarios, muy, digamos, más nobles que los anteriores, correcto, pero se lo llamamos de manera global como síndrome metabólico, es decir, tener elevación del colesterol, aumento de peso, incrementa su riesgo de enfermedades coronarias, de infarto del miocardio, pero el médico en conjunto con su cardiólogo van manejando, con su endocrinólogo van manejando estos síntomas. Pero en general la hormonoterapia, si yo lo tuviera que catalogar, es una terapia bastante noble, correcto, que tiene efectos adversos muy mínimos y que no hay que tener temor ahí para aceptarlo por su médico, ¿no? Por cierto, en el tema de la hormonoterapia también se da a las mujeres de cáncer de mama. Claro, la hormonoterapia... ¿También produce esos efectos secundarios? Sí, correcto, sí es cierto, ¿no? El cáncer de mama y cáncer de próstata se parecen mucho y a la vez tampoco no se parecen, ¿no? Pero en esta fase del tratamiento, donde la neoplasia depende de una hormona, es cierto, en cáncer de mama depende del estrógeno de la mujer. Claro, al igual que la próstata depende de la testosterona del hombre. Entonces sí tenemos muchas estrategias denominadas hormonoterapia para detener, prevenir o alargar la vida de la paciente en cáncer de mama. Y también estas tabletas dan ciertas alteraciones del colesterol, de los lípidos, de los huesos, del corazón, que el médico equilibra con el paciente. Felizmente en hormonoterapia, tanto en la cáncer de próstata y mama, tenemos un abanico de drogas y yo puedo escoger la mejor droga para cada perfil de paciente. Ahí la conversación con su oncólogo clínico es el que va a elegir la mejor terapéutica para usted, ¿no? Claro. Gracias, doctor, gracias por estar con nosotros. Y para terminar, las medidas de prevención general frente al tema de cáncer. Muy buena pregunta. ¿Cuáles las medidas de prevención general? Tanto para hombres, mujeres y niños, ¿no? ¿Cuáles las medidas? Se centran principalmente en un estilo de vida saludable. ¿Qué significa eso?
buen comer, bastante actividad física, ¿correcto? No fumar, ¿correcto? Y no alcohol. ¿Qué significa buen comer? De tu alimentación diaria, la tercera parte siempre debe ser una ensalada. Inclusive algunas universidades como Washington, la Universidad de Washington dicen que tu plato debe ser de 5 colores diferentes, ¿no? ¿Correcto? En relación a otra medida importante, la primera medida es el estilo de vida saludable. La segunda medida, correcto, es no automedicarse. El paciente no debe tener esa costumbre de tomar medicinas frente a un síntoma en general. Y la tercera medida es conocer tu cuerpo. El paciente debe conocer la mitad de mi cuerpo no es igual a otra, la mama derecha no es igual a la izquierda, el testículo derecho tampoco es igual que el izquierdo, pero yo debo conocer mi cuerpo y debo saber cuándo se presenta algo anormal, ¿correcto? Debo conocer cómo funciona mi cuerpo, es decir, mi ritmo defecatorio, ¿cómo es? Yo defeco 2 veces a la semana, 5 veces a la semana, y si eso se altera, debo saber que algo ocurre en mi cuerpo para yo poder dirigirme a un especialista. Tenemos, doctor, otra llamadita. Correcto. Aló. Muy buenos días, gracias por comunicarse acá con tu amigo Sisol. Adelante con su consulta. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su respuesta. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Milagros. Milagros, gracias por consultarnos. Bueno, llamo por la siguiente consulta. A mi papá, hace tiempo ya, no le detectaron en sí porque le pidieron el PSA y era 2.5, o a veces salía 2. A veces salía 1.5, entonces el doctor le decía que no, todavía no requiere una operación. Sin embargo, este año le han dado una pastilla que es Cardula XL, ha estado tomando y le dijeron que debe hacerlo por 3 meses para ver los resultados. Como él está en provincia, entonces yo siempre le pregunto si todavía tiene los malestares o la inflamación. Me dice que no puede estar sentado mucho tiempo. Entonces, de verdad, como hija me preocupa porque ha estado tomando eso, pero la mejoría no es como uno piensa o cree, no sé qué se debe Discúlpame, hacer. ¿cuántos años tiene tu papi? 65. Correcto, perfecto. En realidad, el valor de PSA que he encontrado para la edad de tu papá es un valor normal. Como regla general, superior a 60 años, un valor menor de 4 debe ser considerado, digamos, normal. Entonces, si tiene 2.5, significa que está dentro del rango de la normalidad y que el urólogo ha optado probablemente por un tratamiento de baja intensidad para mejorar los síntomas obstructivos de tu paciente. Generalmente, cuando la próstata, esa es una realidad, irremediablemente va a crecer con los años. Siempre va a ser más grande década tras década. Entonces, al crecer la próstata, recordemos que dentro de la próstata menor, a manera de un sándwich, está el uréter. El uréter es una pequeña manguerita muy delgadita por donde pasa la orina. Entonces, cuando crece la próstata, inmediatamente la comprime y el paciente empieza a tener síntomas obstructivos para orinar. Entonces, probablemente el urólogo ha optado por una técnica para mejorar estos síntomas locales que deben darte bastante tranquilidad. Yo creo que deberías conversar con él para resolver un poco tus dudas, pero en general yo creo que el riesgo de cáncer con esos valores para tu papi son bastante bajos y principalmente su problema está centrado en crecimiento local de la próstata, lo que denominamos hiperplasia prostática benigna, crecimiento benigno de la próstata por edad. Le agradecemos a Milagros por la consulta. Gracias, doctor. Y ya terminamos con el tema de prevención genérica. Comida sana, deporte, no alcohol, no tabaco, no automedicarse y conocer tu cuerpo. Correcto. Le agradecemos mucho, doctor José Carlos Revilla López. Gracias por haber participado en el programa Salud para Todos. Muy amable, gracias a ustedes por la oportunidad y encantado de estar contigo, Rocío. Y así llegamos al final del programa Salud para Todos. Esperamos que haya sido de tu agrado y que hayas podido resolver algunas dudas que tienes. Nosotros retornamos el próximo sábado aquí de 7 a 8 de la mañana aquí en Radio San Borjas. Gracias a todos por sus llamadas, gracias por su sintonía.